Gracias a filtraciones que se han dado por parte de la Fiscalía, pero principalmente investigaciones de la prensa, de a poco se han ido filtrando todos estos mensajes secretos, privados en realidad, del gobierno, y especialmente de Boric, pero también de muchas figuras alrededor, en medio de estos masivos casos de corrupción con fundaciones. Tenemos que acordarnos que estos problemas con fundaciones no son recientes, son casos que desde principalmente, ¿cuánto ya? Prácticamente 2 años empezaron a surgir, que empezaron a golpear con mucha fuerza tanto a los sectores de izquierda, pero después también a los sectores de la derecha tradicional, principalmente de Chile Vamos, y que por mucho quedó más bien sepultado, guardaban silencio, no hablaban mucho del tema, y en consecuencia esto quedó medio dormido, pero que ha vuelto nuevamente a ser relevante en medio de todas estas revelaciones de mensajes privados que tienen que ver con platas de la campaña presidencial de Boric, irregularidades con varios políticos, una serie de problemas bien grandes que tienen que ver principalmente con corrupción y mal manejo de dinero, aunque como siempre en Chile no se le llama corrupción, sino que le terminamos poniendo el nombre de irregularidades. Y lo que ha salido, que vamos a ver, y aquí lo van a mostrar un poco en pantalla con detalle, son varios de estos mensajes particulares de varias figuras de gobierno que ahora están incluso acusando, luego de estos reportajes que salieron revelando estos mensajes privados, que hay una campaña de espionaje en contra del gobierno para intentar tumbarlo. Espionaje, ¿no? Cualquier excusa están diciendo con tal de que así no le saquen todos los trapos sucios que tienen. Sin duda es el tema político del momento. Las huellas políticas que dejan el escándalo de la Fundación Procultura. Accedimos en exclusiva a algunas de las conversaciones de figuras del oficialismo en la investigación de este caso y que forman parte de los antecedentes que maneja el Ministerio Público en una causa que indaga un presunto fraude al fisco. Se trata de una indagatoria que además plantea el posible financiamiento irregular de campañas políticas con recursos públicos. Aquí comienza reportajes de Tele 13 con el informe de Víctor Rivera. Esa campaña que mencionan ahí, una de las más importantes y por la cual esto genera tanto noticia, es la campaña presidencial de Boric, la campaña anterior, porque esto que se está viendo de irregularidad, o sea, corrupción, platas sucias en campañas políticas, estaría vinculando incluso a la última campaña presidencial. Por eso esto es tan grave. Ahora, qué lástima que esto ya está ocurriendo en el último año de Boric, donde cualquier cosa que se revele igual no van a aprobar jamás una acusación constitucional para sacarlo, pero esto es bastante grave. Si esto hubiera ocurrido al inicio del gobierno, tengan por seguro que habría bastantes llamados para destituirlo, más allá de que probablemente habría siempre los funcionales de Chile Vamos que tratarían de agachar la cabeza ante el poder y tratar de mantenerlo en el cargo. Pero es gravísimo. No se trata de un caso cualquiera. Son 30 carpetas, miles de hojas, cientos de declaraciones y más de 40 teléfonos intervenidos. Es la magnitud del expediente Procultura, una indagatoria que dentro de su carpeta investigativa, a la que tuvo acceso exclusivo Reportajes Tele 13, incluye a prominentes investigados y otros tantos sujetos de interés. Se investiga el delito de fraude al fisco por más de 6.000 millones de pesos. Pero no solo importa cómo la fundación aumentó exponencialmente los montos de sus contratos con el Estado, sino que también en qué se utilizaron esas plazas. Y es ahí que para el Ministerio Público cobra vuelo la tesis del financiamiento irregular de campañas políticas. Es un caso de corrupción escandaloso, vergonzoso. Es mucho dinero. Y lo peor de todo es que eso está en el corazón de la moneda. No, es verdad, son miles de millones de pesos, pero que Matei venga a decir como que ella es la anticorrupción, siendo de Chile Vamos, la coalición política que tiene mucha experiencia, pero en caso de corrupción o platas perdidas, cosas raras, mismo está, por ejemplo, la UDI, un partido político lleno de casos de corrupción. Cara dura, ¿no? Otros igual pueden ser más consistentes y criticar, pero siempre me parece tan curioso que aparezca Matei haciendo la coalición política que es y hablando, no, qué indignante es todo esto, que lo es, pero es Matei, su coalición política llena de las manos sucias, ¿no? Al final los más corruptos a veces son los que más se golpean el pecho en la palestra pública con tal de mejorar su imagen, especialmente como estamos de presidenciales. Para el fiscal Patricio Cooper, la cercanía del presidente Gabriel Boric con uno de los fundadores de Procultura, Alberto Larraín, es una de las pistas. Ese fue, por ejemplo, su argumento para pedir la intervención inédita del teléfono celular del mandatario.
Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento irregular de la campaña del actual presidente de la República. O sea, fíjense. Corrupción es eso, ese de financiamiento irregular es plata sucia, plata corrupta, y que se usó, por lo que se está investigando por Cooper, que el fiscal Cooper está haciendo mejor oposición que cualquiera del gobierno, de la oposición. Los de sectores de oposición dicen que son los que están en contra del gobierno, pero no hacen casi nada, y el fiscal Cooper ahí dándole más golpes que nadie. Bueno, y ahí hablando justamente que estas plata habrían estado vinculadas para lograr que Boric saliera electo presidente. Es todo súper sucio. Y además recuerden que toda esta plata de las fundaciones que se está hablando son plata que el Estado otorgaba a fundaciones, todo esto es plata estatal, para, se supone, fines que beneficiaban a la población, y pues la plata se la gastaba en otra cosa, la plata iba desapareciendo. La revelación del contenido de la carpeta investigativa de Procultura era esperada con tensión en el oficialismo durante las últimas semanas. Una serie de trascendidos aseguraban la existencia de una conversación entre la máxima autoridad del país y Josefina Uneus, expareja de Larraín. ¿Cuánto sabía el presidente del caso? ¿Qué evidencia existen contra Alberto Larraín? Esta información finalmente fue revelada este viernes por Reportajes Tele 13. Qué increíble. Hay que estar preparado para eso porque él entregó su celular, todas las cosas. Él entregó su celular y computador. Ahora él tenía un sistema que se le iba borrando. Es un despelotado, o sea, no sé si tiene todo guardado como Hermosilla en su super iPhone. No tengo idea. O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho, oye, qué interesante este proyecto, como no sé, pero... Saqué todos mis celulares antiguos para ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que, o sea, yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el huevón con eso. ¿Quién es Josefina Uneus? Hija del ex embajador Carlos Uneus y la analista política Marta Lagos. Estuvo casada con el fundador de Procultura. Es psiquiatra de profesión y atendió en reiteradas ocasiones a Boric, por lo que mantienen una estrecha relación. La fiscalía escuchó la conversación entre ambos de casualidad. El tribunal no le había permitido al fiscal Cooper pinchar el teléfono del presidente, pero la PDI sí tenía intervenido un teléfono a nombre de Larraín, pero que era utilizado por su expareja Josefina Uneus. Fue en ese contexto que los detectives se dieron cuenta de conversaciones de Gabriel Boric sobre el caso Procultura, que podría tener interés para la investigación penal. Pero no solo ese tipo de mensajes tiene en su poder el Ministerio Público, sino que también declaraciones judiciales con las que busca aclarar algunas dudas sobre otras figuras del oficialismo. Por ejemplo, la relación entre Diego Ibáñez y Alberto Larraín. Fue el propio psiquiatra el que lo explicó así a los investigadores cuando fue interrogado en calidad de imputado. Respecto de Diego Ibáñez, surge a través del presidente Boric y comienzo a relacionarme con él a partir del año 2019-2020. Como lo mencioné ayer, le facilité en innumerables veces mi casa. Y efectivamente las actividades que él realizaba en mi casa yo estaba en pleno conocimiento. Como 10 son estas reuniones del partido Convergencia Social, pese a no participar en ellas. Él tenía las llaves de mi casa. El rol del diputado del Frente Amplio y expresidente de Convergencia Social, partido que fuera también integrado por el presidente Boric, también quedó plasmado en el expediente. Específicamente en un grupo de WhatsApp llamado Convergencia Cristiana, que integraba el diputado Ibáñez, Larraín, Francisco Fuentes, exfuncionario de Procultura, y Víctor Ramos, actual subsecretario del Interior. No, se estaban metidos todos, ¿me fijan? Y ahora vamos a ver un poco más adelante la respuesta, porque me están acusando de espionaje. ¿Espionaje qué es esto? No, porque cuando la prensa revela toda esta trapos sucios y manejos raros de plata, no, espionaje, para intentar hacer sabotaje político. Sí, hermano, no es de mala onda. Yo sé que a Grau se le pierden los millones, pero si nosotros dejamos de financiar acá, quiebra. Sale, culi... Pasamos 500. Y eso que teníamos una deuda de millones por el apruebo que se rechazó. Pero si no ganan elecciones, ¿qué esperan? Ganen y tendrán. Qué llorones que son. Yo he pasado más plata a ese partido que ustedes, y no milito. Solo quiero recordar que tuve que hacer una campaña con Lipton. Lo anterior no constituye delito alguno, en absoluto. Todo está totalmente transparentado, rendido y aprobado legalmente por el CERVEL. Siempre seré franco, no hubo acá pago de favores
con ninguna contratación pública. El creador de Procultura, hoy imputado e investigado por delitos de fraude al fisco, también contestó sobre las sospechas de financiamiento a la campaña del presidente Boric. Debo mencionar que la Fundación creó un protocolo para poder solicitar el Parque de Lota en caso de ser utilizado por algún candidato a elección. Durante la campaña presidencial del comando de Gabriel Boric, nos contactaron porque iba a haber una reunión con los mineros de Lota y querían ver la posibilidad de que el candidato pasara después al parque. Otro interrogado por la Fiscalía para aclarar esta arista política del caso Procultura fue Francisco Fuentes Araya, ex colaborador de la ONG y actual funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales en la región del Biobío. Quiero agregar que en el mes de diciembre del año 2021, Alberto Larraín Salas me llamó por teléfono para indicarme que iría a Lota él, en ese entonces, candidato presidencial Gabriel Boric, instruyéndome que lo recibiera y que lo tratara bien, quien llegó al museo porque quería conocer el parque. En esa instancia almorzamos en dependencias del museo, pagando yo la cuenta, almuerzo que participó Gabriel Boric y parte de su equipo, estando en esa instancia Irina Caramanos, Javiera Cabello, alias La Pelo, Antonia Orellana, actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, entre otros. No recuerdo cómo pagué la cuenta y de dónde provinieron los fondos, siendo la cuenta de 130.000 pesos aproximadamente. Pero a pesar del surgimiento de los nombres del diputado Ibáñez o la propia campaña del presidente Boric, no son las únicas figuras del oficialismo bajo la lupa de un posible financiamiento irregular de la política. El otro es Claudio Orrego, actual gobernador de la región metropolitana, quien aprobó una transferencia de más de 1.000 millones de pesos a Procultura para un programa de prevención contra el suicidio. No, y después todas esas platas desaparecían, ¿no? Si eso es de prevención contra autoquitarse la vida. Y después, la plata desapareció. Recuerden que todas esas platas que se están escuchando no es plata privada, es plata del Estado. Entonces todos esos montos que ustedes van a ir escuchando son de impuestos que nos sacan todos los días. Para la Fiscalía, tanto este convenio como la relación entre Larraín y Orrego fue motivo suficiente para pedir revisar las cuentas bancarias de la autoridad de gobierno. Es que el director de Procultura y Orrego eran más que conocidos. Trabajaron juntos en los años 90 y el gobernador hasta hace poco le mantenía un aprecio especial. Así quedó demostrado en este mensaje de WhatsApp que le envió el 7 de julio del 2023 en medio del escándalo del caso Convenios y al que también accedió Reportajes Tele 13. Me imagino el duelo que estás viviendo. No sabes cuánto lo siento. No hay error que justifique el costo comunitario y humano que han tenido que pagar. Te mando un abrazo lleno de afecto. Dime cuándo nos podemos juntar, ya no en un plano laboral, sino simplemente en el humano. Abrazos. Yo creo que estas conversaciones, más allá de provocar titulares sensacionalistas, no nos están entregando ninguna información nueva y en ningún caso muestran relación alguna con la comisión de algún delito. ¡Qué cara dura! Y ahí tiene, no puedo creer que Gonzalo Vinter en las encuestas está subiendo. Dice, puras estupideces. No pasa aquí nada. Bueno, sí, tenemos mensajes diciendo que plata no sabemos dónde se gastó y que estamos moviendo mucha plata y que queremos cargos. Y también tenemos mensajes con personas vinculadas a caso de corrupción, donde también se supo que esto estaba vinculado a financiar la campaña de Boric, que ahora es presidente, pero no, aquí no hay nada raro. No hay nada raro. Todo súper normal. Todo muy normal, dice Vinter. Esto es solo sensacionalismo. El caso Procultura y sus posibles ramificaciones seguirá escribiendo nuevos capítulos. Fuentes cercanas al caso aseguran, fuera de cámara, que es cosa de tiempo para que se ejecuten las primeras formalizaciones en la causa. ¿Contra quiénes? Es posible que tenga como protagonistas a la cúpula de la fundación, pero en un mediano plazo podría haber más novedades. Unas que ahora dan cuenta de posibles desvíos de dinero para financiar candidaturas políticas. Sin duda es... Fíjense. Y lo que pasa con esto es que, como vieron, todo esto vincula directamente a la campaña presidencial de Boric, con la cual él salió electo frente a Kast. Porque todas estas platas, ahí como vieron en el reportaje, se están vinculando a cómo se financió esa campaña y que podría haberse financiado de manera ilegal, lo que haría también ilegítima todo el proceso de elección que se dio de Boric por tener fondos irregulares. ¿Y cuál fue la respuesta de los sectores gubernamentales ante todo esto? Porque eso no deja de ser un poco lo más curioso, llega a ser tragicómico de lo cara dura que es. Lo que ellos hicieron fue enviar el siguiente texto.
¿Y qué es lo que hizo el texto? El Frente Amplio, luego de estos reportajes donde se mostraron chats privados de ellos, de WhatsApp, donde llaman algunos a borrar cosas, otros donde se ve que tienen irregularidades en los manejos de plata y donde se ven vínculos incluso con la financiación de la campaña presidencial de Boric, fue lo siguiente: acusar de espionaje. O sea, fíjense en la siguiente declaración. Frente Amplio, declaración pública sobre el caso Procultura. Primero, respecto a la información revelada por la prensa con relación a la investigación judicial sobre Procultura, no existe ningún indicio que vincule al partido. No, por supuesto, pura gente vinculada al Frente Amplio y personas que financian a sus campañas, todo lo vincula, pero ellos dicen que no. Ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada. No, por supuesto. Todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el CERVEL. Vamos a ver si es verdad, y si fuese así, bien raro que el CERVEL lo esté aprobando. Y la información ahí contenida es de carácter público. Lo difundido, por tanto, tiene como finalidad instalar la sospecha solo en base a la existencia de vínculos personales y conversaciones informales. ¡Qué cara dura! Segundo, con respecto a las escuchas que involucran al presidente, a Boric, el fiscal Cooper, que es un dolor de cabeza para el gobierno ahora, replica una estrategia judicial que parece haber vuelto en una práctica recurrente basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa. No, es que ahora es culpa de la prensa y de la fiscalía. No, ellos nunca tienen la culpa. Con el único fin, en este caso, de desprestigiar al presidente. No necesita ayuda, se desprestigia solo, y generar dudas infundadas sobre una causa que, según el propio tribunal, no lo involucra. Tercero, escuchar ilegítimamente las conversaciones de tercero constituye espionaje. Espionaje, no, que los andan espiando, no, si esto no se puede hacer, no muestren las conversaciones que tienen que ver con posibles casos de corrupción, no, es espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas. Me parece bien curioso el argumento que están dando, pero bueno, al no estar imputada en la causa, la interpretación de la comunicación de Josefina Juneus es ilegal, y esta debió haber cesado una vez que se constató que el teléfono era de su propiedad. Cuarto, resulta grave que se haya intentado pinchar el teléfono de la máxima autoridad de la República, o sea, el presidente Boric, en 2 ocasiones, sin fundamento suficiente. No, porque todo esto no tiene sentido según ellos, no hay ninguna justificación, aunque las platas raras fueron a su campaña y hay chats directos con él sobre estos temas. No, nada es justificado. Lo que queda demostrado con el rechazo por parte del juzgado de garantía por falta de antecedentes fidedignos. Esto resulta gravísimo. Atenta contra la democracia y las instituciones. ¿Se han fijado que siempre, y esto lo hacen los de izquierda y los de derecha, siempre que hay políticos que no quieren que se hable de un tema, que no quieren que se investigue corrupción o que quieren que todo siga igual y no haya nadie que caiga en un caso de corrupción o de cualquier abuso, siempre dicen las instituciones y la democracia? No, le estás haciendo un daño a la democracia. No, es que las instituciones, respeta las instituciones, claro. ¿Y eso qué significa? De manera traducido, que básicamente no haya consecuencias, ¿no? La magnitud de las interceptaciones, más de 42 teléfonos intervenidos, y prácticamente todos son del Frente Amplio, incluidas conversaciones de 2022 pinchadas a finales de 2024, no responden a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos que rechazamos categóricamente y que no solo daña a personas en específico, sino que también a toda la institucionalidad del Ministerio Público y a nuestra democracia. Lo repitieron 2 veces. No, es una estrategia de espionaje. Eso dicen. No, es que nos están espiando. Es que en realidad esto es un ataque sistemático, que es una amenaza. No, muy terrible todo. Un absurdo. O sea, se fijan lo que está haciendo un poco el partido de gobierno, que es el Frente Amplio, el partido de Boric. Dicen que esto no tiene ningún fundamento, que todo es completamente absurdo y que está hecho para atacarlo, que le están haciendo espionaje, y que todo, no, muchas cosas raras, y le están haciendo simultáneamente un ataque desde las instituciones de poder, pero al mismo tiempo dicen que otras instituciones de poder los apoyan. Raro. Encima, si se está investigando que podría haber habido financiamiento irregular, o sea, corrupto, sucio, manchado, de la campaña presidencial de Boric, campaña con la cual salió electo, y ahora ellos no quieren que se vea, y te empiezan a usar estos típicos discursos de no, es que las instituciones, raro.